En esta ocasión, como había nuevas autoridades, dieron la liberalidad que cualquier estudiante se metiera donde quisiera, ¿va? Sí, pues. Y entonces hay aulas bien recargadas. Me imagino. En el semestre nuestro no se mira, seguramente hay las aulas bien cargadas, pero donde se da, pero de una forma exagerada, es en el cuarto semestre. Ahí hay una profesora que tiene en un aula más de 700 y entre tres secciones creo que tiene como 1100 más o menos alumnos. Es una exageración, ¿va? ¿Cómo No se va a dar resulta? abasto. No se va a dar abasto la pobre Lick. Pues sí, mire, para los exámenes, si se hacen por este medio y toda la cuestión, pues no tiene uno dificultad, mucha dificultad para calificarlos, ¿va? Para hacerlos tiene un poquito de dificultad, pero lo mismo da una cantidad que otra. Ahora el tema es para la recepción de clases y creo que tiene dificultad, porque tanto no soporta el sistema. Ese sistema de Google tiene un máximo de 500 y tiene un máximo de 500 para aquellos que tienen eh, como derecho personal el servicio de Google. Algunos ya desde antes de que se diera el fenómeno este, eran clientes de Google y tenían pagada una cuota ahí. Yo creo que es una sola cuota la que habían pagado y entonces ellos pueden usar hasta 500 usuarios. Pero ya 700 ya no, ¿no? Ni el sistema de la universidad lo da tampoco. Entonces ahí es donde veo yo la gran dificultad, ¿verdad? Pero, y no, es que el tema ese es parte del problema de esta época de la pandemia, ¿verdad? Subir el material para que lo podamos ver, compañeros. Entonces, claro, pues, solo me confirman si se mira la presentación, compañeros. Sí, licenciado. Gracias. Sí, Bueno, licenciado. gracias, compañero. Pues estábamos hablando el último día de los pactos colectivos de empresa o de centro de producción determinado. Y yo les comentaba que cuando se habla de pactos de centro de producción determinado, también se habla de sindicatos de centro de producción determinado, ¿verdad? Ahora, yo quisiera una opinión de alguno de ustedes sobre en qué casos los trabajadores consideran oportuno hacer un sindicato de centro de producción determinado. Porque sí tenemos claro qué es el centro de producción determinado y qué diferencia tiene con la empresa propiamente, ¿verdad?
Bueno, vamos a intentar ahí sí que darles una idea. Hay empresas que de alguna manera tienen centros de operación en diferentes lugares de la República. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los bancos. Un banco tiene la central posiblemente aquí en Guatemala y tiene agencias en toda la República. Pero no se puede decir que tiene centros de producción o centros de servicio muy grandes en el interior, porque las agencias es una cantidad poca de trabajadores. Eso no sucede, por ejemplo, en el ámbito fabril, donde sí puede haber una empresa que teniendo la sede acá y un centro de operaciones grande, se ve en la necesidad de hacer otro centro de operaciones en otro lado. Y a mí se me ocurre, ahí sí como ejemplo, el caso de las envasadoras de bebidas carbonatadas, porque es un producto que se consume y todos lo conocemos, ¿verdad? Si, por ejemplo, el centro de producción está aquí en la capital, no resulta tan económico, por ejemplo, ni tan cómodo para trasladar el producto a los lugares, por ejemplo, de Huehuetenango o el Petén, por la cantidad de tiempo que tarda. Imagínense, Huehuetenango, solo en tiempo normal, de aquí a Huehue son 6 horas, ¿verdad? A Petén son como 5 horas y media, porque la carretera está mejor. Pero, digamos, otros municipios es otro chorro de tiempo, ¿no? Porque de ahí, digamos, tiene que irse de ahí, de la parte de Flores para otros lugares que están más lejos. Entonces, eso representa costo, ¿verdad? De todo el costo de tiempo y un montón de cosas. Entonces, ¿qué hacen estas empresas? Forman otro centro de producción en otro lugar de la República, ¿verdad? Y que tienen las mismas características, produce igual, pero tienen el producto más cercano. Ahora, ¿cuál sería la idea de que se haga un sindicato solo del centro de producción determinado y que presente un proyecto de pacto del centro de producción determinado? Ahí sí quisiera la participación de ustedes. ¿Cuál podrá ser la razón para que suceda? Porque si no, no he entendido, digamos, en qué casos está obligado el patrón a negociar un pacto. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Tal vez podría considerarse el tiempo laboral que se emplea en un centro departamental, que no sean 8 horas, sino que sean 10 horas, por ejemplo, por las necesidades de la empresa. Eso sería en cuanto a condiciones que se van a plantear en el pacto, pero digamos como una política propiamente de presentar el proyecto de pacto solo del centro de producción determinado, ¿cuál podría ser la razón? Uh-huh. ¿En qué casos está obligado el patrón a negociar pacto, compañeros? Si ustedes leen el primer párrafo, el 51, de ahí lo van a ver, ¿verdad? Ahí dice que para que el patrón no pelee a negociar el pacto colectivo, deben, digamos, estar sindicalizados por lo menos la cuarta parte de trabajadores. Si el sindicato se formó en el centro de producción, qué sé yo, de Puerto Barrios, por ejemplo, y solo afiliados ahí tiene, ¿de qué cuenta podría llegar a la cuarta parte si toma todos los centros de producción de la empresa? Entonces le interesa, digamos, poder cumplir esa cuarta parte que dice el artículo 51 y el sindicato solo es de ahí y presenta el pacto solo para ese centro de producción. No es por las condiciones es otra cosa, pues, que podría ser importante para que ellos en un momento dado pidan ciertas condiciones, pero para que en un momento dado tengan el derecho de presentar el proyecto de pacto, tienen que tener la cuarta parte.
Y si el sindicato solo tiene afiliados del centro de producción de, de Puerto Barrios, posiblemente no llegue a ser la cuarta parte. Entonces, esa es una política estratégica para el derecho, ¿verdad? No es solo porque se les ocurre hacerlo, no. Eso te obedece a una necesidad. Y entonces, eso debemos de entenderlo porque en el Código de Trabajo no aparece una clasificación de sindicatos de centro de producción determinado. Pero el reglamento de negociación, de homologación y de denuncia de los pactos colectivos ya habla de pactos colectivos de centro de producción determinado. Y si existen pactos de centro de producción determinado, es porque también existen sindicatos de centro de producción determinado. En una parte están, pero digamos, es por esa necesidad. Entonces, esa es una de las primeras cosas que podemos ver ahí, ¿verdad? ¿Por qué se forma eso? Y se forma por una necesidad estratégica. Luego, en la otra sección, pues vimos algo de la negociación de pacto. Y conforme el último párrafo, el 51, digamos, los trabajadores hacen llegar el proyecto de pacto al patrono con el que quieren negociar el pacto. Y lo hacen llegar a través de la autoridad de trabajo. Ahí está. Y tienen que pasar mínimo, digamos, 30 días hábiles para considerar que el patrono no quiere negociar el pacto y que ellos puedan presentar una demanda. Presentan esa demanda, es lo que se conoce como el emplazamiento, ¿verdad? Se da la demanda y se constituye el tribunal de conciliación y se empieza a darle forma a lo que es un conflicto colectivo de carácter económico-social que difiere de lo que es un juicio ordinario laboral, en el ámbito laboral, ¿verdad? Entonces, si se presenta en la vía judicial es de la negociación de ese pacto, se demanda judicial, pues obviamente si se dan todas las etapas judiciales hasta conocer finalmente en el tribunal de arbitraje, este tribunal va a dictar sentencia y esa sentencia va a ser prácticamente como lo atinente al pacto colectivo de condiciones de trabajo. Aprobar el proyecto en lo que sea posible y no aprobar en lo que no sea posible. Entonces puede ser prácticamente un pacto colectivo que nace, digamos, como una sentencia. Eso lo vamos a ver posiblemente la próxima clase. O no, tal vez no, en 2 clases más lo vemos. Entonces van a ver ustedes qué características tiene ese tipo de sentencia. Con qué, digamos, atribuciones y qué condiciones en un momento dado puede el tribunal ¿cómo se llama?, de arbitraje dictar la sentencia. O sea, tiene ciertas potestades que no se tienen en otro tipo de procesos para poder no solo conocer, sino emitir un fallo. Eso es una cosa muy bonita, pero es necesario tenerlo en cuenta por las diferencias que hay con otro tipo de procesos, ¿verdad? Sin embargo, puede ser que aún presentando la demanda, habiendo iniciado el conflicto colectivo, puede ser que patronos y trabajadores lleguen a un acuerdo y le pidan al juez que suspenda un poco el proceso, lleguen a un acuerdo y firmen el pacto colectivo. Y entonces, aun cuando haya un juicio, desisten del juicio los dos. Y el pacto salió, y aunque sea presentado, la demanda puede salir como parte de una negociación, ¿no? O sea, no hay en el ámbito laboral aquello de que si ya demandaron, no pueden regresar a la vía directa, pueden regresar. El derecho de trabajo es un derecho, digamos, muy amplio en eso, y trata de que las cosas se arreglen conciliatoriamente.
¿verdad? Listo. Y si no está la plata, se puede arreglar conciliatoriamente, el juez ahí sí que lo acepta totalmente. ¿Alguien iba a preguntar algo? Disculpe. Sí, solo retomando un poquito la parte de la cuarta parte de los trabajadores que deben estar sindicalizados. Yo quería entender totalmente esta parte. Como dice que si un patrono tiene varios centros de costos como tal, pero como está hablando de que tiene que estar sindicalizado la cuarta parte de sus trabajadores, digamos, si lo hace por, digamos, un centro de costo o unos trabajadores de cierto centro de costo quieren armar su sindicato o solicitar ciertas peticiones y no llegan a la cuarta parte de la totalidad de sus colaboradores, ellos no podrían hacer algún tipo de petición como tal entonces, solo para entenderlo bien, porque digamos, supongamos de que la totalidad de los trabajadores que tiene la empresa o el patrono sean 100 trabajadores en su totalidad, y en cada, hay una área en donde tienen ciertos conflictos y quieren hacer ciertas peticiones, y esa área o ese centro de costos son 20, ¿correcto? Va. Esos 20 son apenas una parte, pero no llegan a la no, digamos pongámosle 5 mejor, porque si le pongo 20 sí va a llegar a la cuarta parte, pero le pongo 5 y no llegan a tener la cuarta parte que se necesita para efectos de poder hacer las peticiones. ¿Es correcto o se refiere, digamos, de manera global? ¿Se refiere a la totalidad de los 100 empleados? ¿O se refiere que si un centro de costos tiene, en este caso, los 5, y de los 5 sacamos la cuarta parte de lo que corresponde a eso, ¿sí pueden hacer ese tipo de peticiones o no lo podrían hacer? No, como estamos hablando del pacto colectivo, porque la figura que usted plantea, digamos, puede darse en otras instituciones que no sean pacto colectivo también. O sea, si es un problema que aqueja a solo un centro, puede ser que es y solo sea por el problema de ellos. Y eso no afecta de que no lo pueda hacer el sindicato en general. Ahora, lo que pasa es de que lo siguiente. Pero digamos, el patrono, digamos, no podría utilizar este artículo como argumento de defensa. Sí, ahí es donde yo le estoy refiriendo. Que si hay, imagínese usted, pongámoslo más práctico. Hay un centro de producción de la Coca-Cola, por ejemplo, aquí en la capital. Yo no sé cuántos trabajadores puedan haber, pero supongamos que tiene unos 250 trabajadores. Y tiene otro centro de producción en Retarruleo, por ejemplo, ¿verdad? Para atender lo de la costa. Allá tiene digamos, ese centro de producción tiene, supongamos, unos 150 trabajadores. Tiene otro centro de producción en Puerto Barrios y allá tiene 200 trabajadores. Si hablamos de la cuarta parte de la totalidad, tendríamos que decir 250 más 150 serían 400, más los otros 200 serían 600. Tendría que ser la cuarta parte de esos 600 para que el pacto lo puedan presentar. No sería de centro de producción determinado, sino de la Coca-Cola, ¿verdad? Ah, ok. En este caso, digamos, en el ejemplo que usted da, tendrían que ser 150 trabajadores como mínimo para efectos de, no importando que sea solo ese centro de costo, porque pueden tener, Bueno, digamos... por eso es que le estoy diciendo yo, y me gustó que entremos a eso, porque eso es lo que me interesa, que ustedes entiendan por qué se hablo de pactos colectivos de centro de producción determinado y sindicatos de centro de producción determinado, ¿verdad? Como una cosa de estrategia, por ejemplo, si yo pertenezco al centro de producción de Puerto Barrios, donde hay 200 trabajadores, voy al sindicato del centro de producción de Puerto Barrios. Entonces, ¿eso y qué quiere decir? Que si ese sindicato es de ahí, no está tomando como el mundo global
toda la Coca-Cola, sino solo a los trabajadores de Puerto Barrios, ¿verdad? Ah, ok, perfecto. Pero digamos, en este caso, digamos, el patrono no podría utilizar el argumento del artículo 51 para efectos de decir no, porque realmente no están sindicalizados. Aquí estamos hablando precisamente de ese centro de costo, entonces estaríamos hablando que lo que necesitamos es la cuarta parte de ese centro de costo como tal. Ah, eso, no sé si lo entendí. Bueno, eso fue lo que le comprendí, no sé si estoy en lo correcto. No, yo le entiendo que el patrón no podría exigir que sea de toda la empresa. Correcto. Eso se podría ser el argumento. No tienen derecho porque son 50 de Puerto Barrios y para hacer la cuarta parte tendrían que ser 150. Correcto, ¿verdad? así es. Ajá. Pero por eso es que yo le digo, aunque no está entre las clases de sindicato, los sindicatos de centro de producción determinado, eso ya está, es aceptado en Guatemala. Que se Ah, ok, forme, sí, pues como una práctica. sí, no como una práctica, sino que el ministerio ya, digamos, ha aceptado eso. Ah, crearon un precedente, Sí, entonces ya pueden utilizarlo. Ok, así es, perfecto. Gracias. porque cuando ustedes, digamos, ya leen la ley, el reglamento de negociación, de homologación y de denuncia a los pactos colectivos, yo no sé si usted tiene el libro mío, si no, podría ver cómo lo baja ese reglamento de internet, pero en el libro está en la parte, en el artículo 272, por ahí está, 272 o 70 y algo, por ahí está. Entonces, en ese reglamento ya le habla de pactos de empresa y pactos de centro de producción determinado. No es de costo, sino centro de producción determinado. Entonces, si le habla de pactos de centro de producción determinado, porque es por el hecho de que ya hay sindicatos reconocidos, inscritos con el nombre de sindicatos de centro de producción determinado de la Coca-Cola, por ejemplo, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, Excelente. solo de los trabajadores de ahí. Ya Porque entiendo. normalmente estos centros funcionan independientemente. O sea, los trabajadores del centro de la capital no tienen nada que ver con los trabajadores de Puerto Barrio, ni con los de Retaluleu, ¿verdad? Sino que aquellos son centros y los trabajadores de esos solo funcionan ahí, nada más. Su relación es en ese lugar, con ese lugar nada más, ¿verdad? Correcto, gracias, Luis. Entonces funcionan como unidades económicas. Esa es la situación. Por eso es que el ministerio, prácticamente, aunque no esté en el código, reconocía esa clasificación, digamos, está aceptada. Yo conozco varios sindicatos que son sindicatos de centro de producción determinado, ¿verdad? Por ejemplo, la tenía aquí en la zona 17, la salida al Atlántico, tenía el centro de producción de la Pepsi-Cola y el sindicato de ahí era el sindicato del centro de producción determinado de la zona 17 de la Pepsi-Cola tal y tal, ¿verdad? Entonces, era solo para los trabajadores que estaban ahí. Y se hace precisamente para tener la oportunidad de manejar estratégicamente esa cuarta parte que dice el 51, ¿verdad? Porque yo por eso les insisto que lean, porque esta situación enriquece la clase y a ustedes les da más conocimiento del tema, ¿verdad? Entonces, esa es por eso les he insistido en que leamos, pues, ¿verdad? Pero, digamos, entonces, por eso les decía yo que tuviéramos, analizáramos esa parte de por qué, digamos, un pacto colectivo de un centro de producción determinado y por empresa. Entonces, los trabajadores están viendo el manejo estratégico del tema también, ¿verdad? Y prácticamente son cosas ya aceptadas por las autoridades, ¿verdad? Entonces, digamos, tenemos esa diferencia en los pactos colectivos, ¿verdad? Los pactos colectivos de empresa
o de centro de producción determinado, porque ya dice, ya lo dice así el reglamento, ya aunque la ley no diga, el reglamento ya lo reconoció, ¿verdad? Ahora bien, el tema de hoy, que es de los pactos colectivos de condiciones de trabajo, de actividad económica, de región determinada o de industria. Esos están regulados a partir del artículo 54, 55 y 56, ¿verdad? Entonces yo les pedí que se leyeran esos artículos. Y tomando lo que dispone el artículo 54, ahí podemos extraer nosotros en qué casos se puede plantear que un pacto colectivo de empresa o de centro de producción determinado se extienda a una región, a una actividad económica o a una industria. Obviamente es una región, una actividad económica o una industria dentro de la cual está el pacto inicial que estamos viendo, ¿verdad? Imaginen ustedes, por ejemplo, siempre tomando el caso de las bebidas carbonatadas. La Coca-Cola tiene un pacto, ¿verdad? Porque tiene sindicato, no sé si para allá lo tiene, imagino que sí. Pero para los digamos que sí, ¿verdad? No les puedo decir si cómo está, pero imaginemos que está. Entonces, el hecho es de que el pacto colectivo de la Coca-Cola, si no fuera de centro de producción determinado, sino que un pacto colectivo normal, que se aplica a todos los trabajadores que tengan la República de Guatemala, entonces viene y, digamos, pretenden que ese pacto se aplique a todas las empresas que se dedican a producir bebidas carbonatadas. Ese es el proceso que se logra, digamos, a través del artículo 54, ¿verdad? El artículo 54 es lo que pretende. Entonces, el pacto colectivo de empresa o de centro de producción determinado se aplica en forma extensiva. Ese es el proceso para hablar del otro pacto. No es que se discuta un nuevo pacto que tenga otras formas de discusión, no es eso. Es el hecho que un pacto existente se aplica, digamos, en una forma extensiva, ¿verdad? Y se aplica a una empresa o a un centro de producción, ¿verdad? Entonces, como les digo, no es el hecho de un nuevo pacto que se crea, sino uno que ya existe y se va a extender a más trabajadores, a más empresas, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí dice, para plantear que los efectos de un pacto colectivo se extiendan, hablamos de un pacto colectivo de empresa o de centro de producción determinado, se extiende a una actividad económica, a una región o a una industria. ¿Qué requisitos deben haberse cumplido? Ahí con base en el artículo 54. CILIC debe constar por escrito, mejor dicho, debe hacerse por escrito, pasando 3 ejemplares, según indica. Deben estar suscritos o sindicalizados los trabajadores como tal. Pero ahí, No sé, ahí habla de requisitos, de proporción y toda la cosa. El inciso B habla también de proporciones, es decir, se necesita las 2/3 partes, pero esa parte tampoco no muy la comprendo, se refiere también a que las 2/3 partes de los empleados totales deben estar sindicalizados, no sé si es así. Así es, prácticamente lo que plantea ahí es el hecho de que el pacto colectivo
digamos, existente, que estamos pretendiendo que se extienda a otros, realmente se aplique a las 2/3 partes de los trabajadores que se dediquen a la actividad que estamos nosotros pretendiendo que se extienda, ¿verdad? Entonces ahí existe, ¿cómo se llama? Cierta duda si en los dos casos tiene que cumplirse esa condición, porque una condición es que emplee las 2/3 partes de los trabajadores que se dediquen a esa actividad o a esa industria o que son de esa región, ¿verdad? Y el otro es de que el sindicato prácticamente tenga las 2/3 partes. Y lo que pasa aquí es que aunque no lo diga la ley, digamos, va a ser el sindicato, por parte del sindicato cumplir esa condición cuando, digamos, es el sindicato el que promueve que el pacto se extienda a más trabajadores, ¿verdad? Pero si es el patrono el que pretende que se extienda a más trabajadores, digamos, tiene que tener él la condición de, digamos, tener empleados a las 2/3 partes de los trabajadores que se dediquen a esa actividad. Yo les planteo una cuestión real, una cuestión material. Cuando los trabajadores, por ejemplo, negocian un pacto colectivo, porque yo fui trabajador y negociando los colectivos y, digamos, estuve precisamente llevando a esas negociaciones, no solo como trabajador, sino como representante sindical. Y entonces, en esos casos, por ejemplo, no es una cosa suave que para los trabajadores presentar un proyecto de pacto. Y muchas veces en la negociación se pone un poco tensa la cosa. El trabajador sindicalizado, para presionar que se negocie el pacto, resulta asumiendo actitudes intransigentes. Y podemos decir a veces hasta un poco fuertes, ¿no? Mientras el que no es afiliado, sencillamente pasa desapercibido, pasa por ser buen trabajador y muy colaborador y todo, pero de todos modos se va a beneficiar del pacto. Entonces, yo les puedo decir a ustedes lo que sienten los afiliados que mantienen su sindicato con sus cuotas, y aparte de eso pasan esas etapas de la negociación, y que otros sencillamente, por ser trabajadores, tengan los mismos derechos, ¿verdad? No digamos, por ejemplo, si yo soy parte de un pacto colectivo, pretender que se extienda a otros. Es una situación, yo no les digo que sea imposible, pero materialmente no es una situación que uno diga que se puede dar con frecuencia. Por la actitud del trabajador, pues, porque está dando bastante con ser afiliado, ya dio bastante con que, digamos, apoyó a su sindicato en la negociación con actitudes un poco fuertes, con protestas, con lo que se quiera, ¿verdad? Entonces, como que no se descarta la posibilidad de que pudiera darse, pero yo consiento que quien puede promover que un pacto se extienda a toda una región, a toda una industria, a toda una actividad económica, normalmente va a ser el patrono. ¿Por qué va a ser el patrono? Porque si un patrono tiene un pacto, tiene un sindicato, tiene un pacto, y seguramente va a tener ciertas condiciones económicas un poquito más fuertes que otros que no tienen esa necesidad. Entonces, a nivel de empleador, sucede una competencia desleal, ¿verdad? Entonces, digamos, por eso refiere ahí que tanto patronos como trabajadores pueden solicitarlo. Lo que tienen que cumplir es lo que dice el inciso B y el inciso C, ¿verdad? Pero cada uno por lo particular, si es el patrono tiene que cumplir esa condición, y si son los trabajadores tienen que cumplir su condición, ¿verdad? Pero no los dos, sino que prácticamente el que plantee la solicitud, ¿verdad? Y en ese caso, si se llenan ciertos requisitos y toda la cuestión, pues le van a emitir un acuerdo poniéndole en vigencia ¿cómo se llama? Su pacto colectivo a toda la actividad económica, a toda la industria, ¿no?
Esa es la diferencia. Aquí, si ustedes se dan cuenta, no es una figura de que se negocie otro pacto en otra forma, no. Consistente se extiende a toda una industria, a una actividad económica, a una región, digamos, mucho más grande. ¿Verdad? Esa es la idea. Y el único que pienso yo que podría en un momento dado considerar que es necesario eso para que no haya una competencia desleal sería el patrón. Los trabajadores nos interesan mucho, pues, salvo por alguna razón muy específica. Pero normalmente no va a haber el interés de los que no están afiliados a sindicatos de otro lado van a usar de las mismas prestaciones, ¿no? Por un hecho puramente material, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Ahora bien, yo les pregunto, por ejemplo, si eso se diera, si se extendiera el pacto a toda esa región, a toda la industria, a toda la actividad económica donde se desenvuelve la empresa donde rige ese pacto, ¿por qué periodo se puede, digamos, Perdone. Adelante, compañera, perdón. Bueno, yo estaba leyendo en el inciso D que decía que cualquiera de las dos partes que lo vaya a solicitar debería solicitarlo en solicitud inscrita al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Sí, digamos, ese es parte del procedimiento, ¿verdad? Después hay publicaciones y todo, pero imaginemos que el procedimiento terminó felizmente, o sea, fue afortunado en todo. Se emite el acuerdo por el ministerio. ¿Por qué periodo, digamos, o qué plazo se va a emitir de vigencia se va a emitir ese pacto? Es lo que yo les pregunto. ¿Se refiere digamos, el tiempo que tiene para su publicación o se refiere al plazo que tiene vigencia? El tiempo de ese pacto. Okay. Sí, porque yo no sé. Eso quería entender. El 55 dice que no puede ser menor a un año. Ajá. Y no mayor a 5 tampoco. O sea que, digamos, el plazo que tiene es de 1 a 5 años, ¿verdad? Así es. Mientras el otro tiene una vigencia de 1 a 3 años. Entonces, tenemos que ver esas diferencias porque, digamos, no son cosas iguales. Y lo que pasa es de que si un pacto está rigiendo en un lugar, imaginemos que tiene una vigencia de 2 años y en el primer año se hizo la solicitud, se tardó el procedimiento, que se dio unos 10 meses o unos 12 meses y el acuerdo salió ya cuando está venciendo, digamos, por finalizar el periodo del plazo del pacto que estamos pidiendo que se extienda y se emitió el acuerdo con un plazo de vigencia de 5 años. Prácticamente, digamos, deja sin oportunidad volver a negociar ese pacto porque el pacto se emite por 5 años y es para todos, incluso para la empresa que tiene su propio pacto, ¿verdad? Entonces, esa parte no la entendí. En donde hacía el comentario o nos comentaba de que, digamos, se podía tardar 12 meses y toda esa parte ahí no le capté. No sé si nos puede retomar un poquito. Mire, lo que pasa es que usted inicia un trámite en una oficina administrativa. ¿Cuánto tiempo va a llevar? No sabe usted. Porque así como puede ser que el trámite lleve, digamos, poquito tiempo, puede ser que lleve bastante. ¿Ah? Ok, solo para entenderlo, pongámosle fecha. Digamos que un sindicato empezó a solicitar ciertas cosas a su patrono, digamos que empezó en enero de 2020. ¿Correcto? Va. A partir de ahí empieza a correr el tiempo que se supone tiene de vigencia
o a partir de que ya se ha aceptado como tal o está en firme y fue publicado en el Diario de Centroamérica y todo el asunto y terminó, como para tener una mejor idea digamos, en cuestiones de línea de tiempo. Sí, No lo sé que si- pasa es de que esta no es una solicitud que vaya a hacer ante el patrón. La solicitud la hace ante el ministerio. Si usted leyó el Sí, artículo, correcto, perdón. es el Sí, ministerio, correcto. ¿verdad? Ahora, usted no sabe cuánto tiempo se va a llevar el ministerio para resolver una solicitud que usted está haciendo, porque eso no puede ser que lo resuelvan rápido, puede ser que no. Ahí es donde yo le digo, imagínense que eso se va a plantear mientras está vigente el pacto que está pidiendo que se extienda a toda la región, ¿verdad? Pero no sabe cuándo va a salir la resolución. Puede ser que salga dentro del primer año de vigencia del otro, o puede ser que salga al año siguiente y ya está por finalizar la vigencia de ese pacto. Pero al decir que ese pacto va a tener, digamos, se extendió a toda la región, por ejemplo, a toda la industria o a toda la actividad económica por unos, qué sé yo, 5 años, por ejemplo, 3 años o 5 años o 4, lo que sea, prácticamente viene a ser el plazo nuevo que se va a aplicar ese pacto a todos, ¿verdad? No solo al que donde está el pacto, sino a todos los que están dentro de esa actividad, dentro de esa región, ¿verdad? Ahí es donde yo le digo que hay que tener en cuenta que la emisión del acuerdo que le da vigencia del pacto de industria prácticamente afecta el otro pacto, ¿verdad? El pacto de empresa. Eilig, entonces, para entenderlo, o creo que lo entendí, digamos, ya viene un pacto, ya existe un pacto, ¿verdad? Ajá. Pero tiene, digamos, está por vencerse en el 2020, ¿correcto? O estaba por 2020. Y resulta que en ese mismo 2020 viene un sindicato de trabajadores y todo el asunto y plantea unas nuevas disposiciones o nuevas mejoras, por decirlo de una forma. Y resulta que lo plantean ante el ministerio y resulta que, digamos, este pacto que ya está en firme, pero vence en el 2020, vence en noviembre. Y resulta que el nuevo pacto que están tratando de negociar, el ministerio posiblemente se tarde y lo vaya a sacar ya en firme en el 2021. A eso se refiere, digamos, que el anterior como tal viene a afectar al actual. No, usted está confundiendo la situación. Yo por eso les hablé primero del pacto de empresa. El pacto de empresa es un pacto que se negocia de centro de producción determinado, es un pacto que se negocia entre un sindicato y el patrón, ¿verdad? Y entonces, cuando viene el ministerio, lo conoce y toda la cuestión, y emite la resolución donde, digamos, lo declara, lo homologa prácticamente, en ese momento, digamos, entra en vigencia ese pacto para esa empresa y para esos sindicatos. Ese pacto que está para esa empresa y para ese sindicato es el que se puede extender, no nuevas, no algunas condiciones, no, el pacto a toda la región, a toda la industria, a toda la actividad económica. Y aquí diferenciamos lo que es una industria de una empresa, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de la Coca-Cola, es una empresa. Pero si hablamos de que se dedican a producir bebidas carbonatadas, ¿cómo se llama esa? Centroamericana, por allá produce la Nesbitt, por otro lado produce la Pepsi, y por otro lado la Tiki, pero todas esas empresas se dedican a lo mismo. Esa es una industria. Entonces, cuando se habla de un pacto de empresa que se extiende a una industria, se va a aplicar a las empresas que se dediquen a la misma industria, ¿verdad? Si el motivo es la región determinada, todos los sindicatos o todas las empresas que están dentro de determinada región. O la actividad económica es más amplia del término industria y igual forma,
¿verdad? Entonces, el procedimiento que estamos hablando del artículo 54 al 56 es un procedimiento diferente. Yo lo que les estoy diciendo es de que si en un momento dado saliera el acuerdo, cuando el otro pacto ya está por vencer, por ejemplo, prácticamente lo que hace es prorrogar no ese pacto, sino prácticamente ese pacto que se extendió, se aplica a esa misma empresa, le afectó porque le afectó durante los 5 años siguientes. Va a estar igual, no va a tener un cambio, ¿verdad? A eso me refiero yo. Porque no podría ser que venga la empresa y plantee una negociación nueva y entonces por un lado a uno se aplica a uno y otro no. El pacto que se extendió se aplica del periodo que dice precisamente el artículo 54, 55, ¿verdad? Esa es la diferencia. Y por eso les hice yo la clase en dos. Primero les hablé de un pacto y ahora les hablo del otro. ¿Cómo es eso que se extiende? Son cosas distintas. Son procesos diferentes, ¿verdad? Y yo como les digo, en la medida en que ustedes lean el material y, digamos, tienen más dudas y pueden presentar más cuestiones. Y cuando yo les explico, posiblemente les aclare más, ¿no? O precise más las dudas que ustedes tienen. Pero el tema, aquí hay que diferenciar un pacto y el otro, porque el otro es una extensión del primero. O sea, el primero se extendió a una región más grande. Eso es, ¿verdad? Es una forma de hacer un pacto a toda una actividad, digamos, del país, es hacerlo como una función industrial, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Y posiblemente en otros países sí funcione. Pero aquí como es esa figura, pues en nuestro código fue copiado el código argentino o chileno, y allá cuando se creó esa figura seguramente sí funcionaba así. Aquí con nosotros no es que no haya funcionado, sí ya funcionó en cierta etapa histórica, ¿verdad? Ahí en la parte de abajo ustedes tienen un nombre que dice Suchilma. El Suchilma fue un sindicato que existió en el Petén. Para 1944, por ejemplo, y desde antes, Guatemala era uno de los grandes productores de chicle, porque el chicle lo sacaban o lo sacan, no sé, de la resina de algunos árboles. No sé ni qué árbol será, si es el chicozapote o otro árbol, no sé. Pero el hecho es de que así como se saca el hule, igual se saca el chicle. Cuando existía el Suchilma, el Petén era totalmente una selva. O sea, no es lo que es ahora, ¿no? Ahora todo desapareció y hay sembrados y más que sembrados, crianza de ganado, porque para sembrados no sirve ese terreno. Y entonces, digamos, ya no es la selva. Pero en aquel tiempo, digamos, era pura selva. Imagínense ustedes que como en el 78 yo tuve oportunidad de ir a Petén, ya había ya había carretera y era terracería. Hicimos 18 horas para llegar a Flores. Y en el camino, cada rato se paraba la camioneta, había que sacarla de donde se trancaba y seguíamos, igual de regreso. Pero años anteriores a eso, no había carretera. Y entonces por avión se iba nada más. Y todo lo que era Petén era pura selva, pues. Entonces la producción de chicle de Guatemala era uno de los mayores productores del mundo de chicle. Pero sacaban el chicle de la pura selva. Los hombres se iban en cuadrillas a traer eso a la mujer. Y seguramente agarraban ciertos sectores donde ya trabajaban eso y parte lo trabajaban ahí, porque no solo sacaban la resina, sino que le daban cierto cocimiento y hacían unas bolas y las regresaban a los lugares de acopio. Entonces, en uno de esos lugares de acopio, en una de esas empresas, existió el sindicato de Suchilma y firmó el primer pacto colectivo. Y entonces ahí fue por primera vez donde se dio la extensión de un pacto colectivo que se convirtió en pacto de región
de industria o de región determinada, IPT, ¿verdad? Y es precisamente la etapa de la revolución. O sea, el impacto este se da en el tiempo de, poquito antes del tiempo de Arbenz, y dura durante el tiempo de Arbenz. Y bueno, viene la caída de Arbenz y desapareció todo. Pero el hecho es de que si Guatemala no hubiera tenido ese traspié, seguramente esas actividades estuvieran más en nuestro país, ¿no? Ahora el tema es, las condiciones políticas son muy, tienen que ser propicias seguramente para que pueda darse este desarrollo, ¿verdad? Pero no podemos decir de que es una situación imaginaria y que no pueda darse. Ya se dio en Guatemala. O sea, podría fácilmente darse otra vez, ¿verdad? Es el pacto, es ese pacto de industria, de actividad económica o de región determinada. Ya vimos que uno tiene de 1 a 3 años, el otro es de 1 a 5 años. Pero ¿cómo es que puede en un momento dado no hay traslape? Porque si se impone el de que es de 1 a 5 años, prácticamente deja en suspenso el otro, ¿verdad? Porque ese pacto ya se generalizó a toda la región, a todos los patronos de esa industria o de esa actividad económica, ¿verdad? Esa es la particularidad de extender un pacto, hacerlo de un ámbito de validez mucho más grande, ¿verdad? Lo que yo les digo, pueden ser los trabajadores o puede ser el patrono quien promueva eso. Yo materialmente lo veo más posible que lo pueda promover el patrono. Y es por eso de la competencia del que yo les digo. Porque un patrono que tiene sindicato y tiene un pacto colectivo, posiblemente va a tener más costo que otro que no tiene, ¿verdad? Ahora bien, y tanto en el pacto colectivo de empresa o centro de producción determinado, como en el pacto colectivo este de actividad económica, de región determinada, de industria, que es el segundo caso, ahí está la palabra denuncia. ¿Qué diferencia hay entre una denuncia y la otra, compañeros? Bueno, vamos a quedarnos en cuanto a eso ahí porque la realidad es que yo necesito avanzar. Yo les insisto, compañeros, que ustedes deben leer para poder, digamos, abordar, que podamos abordar los temas con más facilidad, porque ustedes no preguntan, yo les lanzo las preguntas, pero tengan la seguridad de que de repente preguntas así vienen en el examen, ¿verdad? Y posiblemente sus respuestas sean totalmente concisas y a veces posiblemente no, porque
digamos, a veces hay cositas que hay necesidad de aclarar, ¿verdad? Sí, perdone, fíjese que pues, estaba tratando de encontrar lo que usted dice de los efectos que hay uno y otro, por eso es que me imagino que mis compañeros deben estar en las mismas, pero Sí, pero ¿a qué tipo de efectos se puede referir? no, yo por eso les digo, la pregunta se las lanzo yo, porque yo les digo, si ustedes han leído anteriormente los artículos, saben dónde están, digamos, tanto la denuncia una como la otra, ¿verdad? Y ya Es, las habrán leído, pero si no las han leído, en este momento se ponen a analizarla y no es una situación adecuada. Yo les Pero digo, entonces, Lick, entonces se refiere a la parte, o sea, no sería en esta parte, sería en la parte de denuncias o algo así, entiendo. no, se refiere al del artículo 53, si no estoy mal, y el del artículo 55. No sé si así estoy es, equivocado, así es. pero yo las diferencias que estoy viendo es de que una es, pues, la del 55, eh, es para que revisen el pacto, si no estoy mal, o para que deje de regir, y el otro es si se denuncia un pacto colectivo, en ese caso no implicaría la terminación ni la disminución de los beneficios que este mismo contiene. Pero la verdad es de que aún no me queda muy claro y por eso es que yo no le había respondido. No, no es que no le esté poniendo atención, sino que simplemente No, ¿sabe no cuál? logro sintetizar mis ideas. No, no sé si me explico. Sí, no, yo le comprendo lo que usted dice. Ahora, ¿sabe por qué sucede eso? Porque es una situación que lo están tratando de interpretar en este momento. Pero si ustedes hubieran leído esas dos cuestiones, ya las diferencias las tuvieran así bien planteadas. Usted de alguna manera ya las ha planteado, ¿verdad? El hecho es de que cuando se habla de la denuncia en el pacto colectivo de empresa, se habla de la denuncia para que se pueda negociar el otro. Entonces dice que la función es sencillamente que se pueda negociar el otro. Hay un efecto como de suspensión del pacto, ¿verdad? No pierde sus efectos, sino que solo está dejando que negocien el nuevo pacto. En este caso, si se denuncia el pacto, sí deja de regir. Esa es la diferencia. O sea, sí hay una diferencia sustancial, porque en el pacto colectivo digamos, industria, de regiones o de actividad económica, una vez se denuncia, dejó de regir. En el otro no está dejando de regir, está dejando que las otras partes, que las partes vayan a negociar un nuevo pacto, ¿verdad? Entonces yo les digo, por eso yo les insisto, y créanme que lo que yo les insisto no es una cosa que a mí me haga feliz estarles diciendo, porque en todas las clases insisto en que lean, ¿verdad? Entonces no es una cosa que me haga feliz porque parezco un viejo regañón y viejo sí soy, pero no soy regañón, ¿verdad? Entonces les digo, pero ustedes también, digamos, deben de alguna manera leer con antelación este material, porque si no lo leen, realmente les cuesta mucho más asimilar las cosas y a mí me cuesta más explicarlas, ¿verdad? Porque yo trato de alguna manera de que el estudiante vaya encontrando las cosas. Si yo le digo todo, digamos, no es una cosa ni adecuada ni aprenden ustedes. Y se lo digo porque cuando uno le dice las cosas así concretamente, un rato las sabe y al rato no. Claro, no es lo mismo cuando uno las investiga, no se le olvida aún, ¿verdad? Y eso yo lo he insistido siempre porque no es de ahora que lo vengo enseñando, ¿verdad? Entonces, yo les digo, esos problemas se dan porque en este momento estamos leyendo. Pero si leyéramos con antelación, sí tuviéramos más claridad, ¿verdad? Pues el tema es de que vamos a hablar un poquito del convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo de trabajo no tiene tanta regulación, pero en esta parte del Código de Trabajo, desde el artículo 18 hasta el artículo prácticamente 56, es la parte contractual del derecho laboral. Empieza con el contrato individual y más adelante sigue con el contrato colectivo, después sigue con el pacto colectivo y, digamos, el pacto colectivo de empresa y el otro,
digamos, y luego sigue todavía el artículo 57, 58, 59, 60, pero ya es la parte del reglamento, que es un instrumento que tiene ciertas características, pero que no proviene de una cuestión contractual. Tiene otro origen. Está dentro de los instrumentos, pero tiene de peculiar que ya no es un instrumento contractual. Porque un instrumento contractual nace de dos voluntades, dos o más voluntades, ¿verdad? El reglamento nace de una sola voluntad, porque así lo dispone la ley. Bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Después de que veamos el convenio, en la próxima clase vamos a ver el reglamento, y desde ya les digo, ojalá lean el artículo 57, 58, 59 y 60 para tener una idea de lo que vamos a hablar. Entonces hablemos del convenio colectivo de trabajo. Les digo, el convenio no tiene una parte, así como los otros instrumentos, regulada. El convenio es muy pocas cosas lo que tiene. Pero es que en la práctica los convenios a veces son tan amplios, tan en contenido, tan amplios en aplicación y, digamos, o sea, afectan a tantos trabajadores, tienen tanta normativa, si hablamos de contenido, que pueden parecerse incluso a un pacto colectivo, pero no existe mucha regulación de eso. Cuando vimos las actividades de los sindicatos, vimos el artículo 214, dice qué actividades pueden desarrollar los sindicatos. Y en el inciso A hace referencia a negociar contratos colectivos, pactos colectivos o convenios de aplicación general, dice. Eso se refiere a los sindicatos. Y luego hace una aclaración, otro párrafo, que, digamos, esa actividad es exclusiva de los sindicatos. Solo los sindicatos pueden negociar esos instrumentos, pero hace luego una excepción. Se hace la excepción del artículo 374, 375 y 376. Y lo que pasa es que en esos artículos del 374 al 376, entre esos está contenido lo que se refiere al convenio. Y el convenio lo puede suscribir también una coalición de trabajadores. O sea, lo puede suscribir, digamos, un sindicato, pero también lo puede suscribir una coalición de trabajadores. La coalición no podrá presentar contratos colectivos, no podrá hacer presentación de un proyecto de pacto para discutirlo, pero convenio sí, ¿verdad? O sea, tanto el sindicato como la coalición pueden presentar lo que son proyectos de convenios. Pero ahí hay algo más que no quiero que se me olvide. Dice el artículo 214, los colectivos de aplicación general. ¿Por qué dice convenios colectivos de aplicación general? Porque son convenios que tienen una aplicación similar a la de un pacto, o sea, para un conglomerado bastante grande, que van a cubrir cuestiones un poco generales. Pero los sindicatos a veces cuando negocian ya un pacto colectivo, una de las cosas que se preocupan mucho los sindicatos es de crear lo que se llaman las comisiones mixtas de trabajo o las juntas mixtas de trabajo. ¿Y en qué consisten esas? Consisten en órganos conformados tanto por representantes del comité ejecutivo del sindicato como representantes del patrón para discutir y resolver temas específicos que sean de tipo laboral. Imaginen ustedes, por ejemplo, que a un trabajador lo sancionaron por una falta de trabajo y el trabajador insiste en que no ha cometido esa falta y que pruebas y todo, y lo ve como una cosa injusta. Y de repente en el pacto colectivo está contemplado de que esos casos pueden ser sometidos a conocimiento de la junta mixta
o comisión mixta que existe. Bueno, ese órgano viene, lo conoce y emite una resolución modificando o confirmando la resolución que ya hay. Eso se convierte en un convenio de aplicación particular, porque solo interesa al afectado, ¿verdad? O por ejemplo, les decía a los compañeros estudiantes, cuando empezó la cuestión de la pandemia y todo, cambiaron muchas condiciones de trabajo en algunos lugares. En los lugares donde no había sindicato, pues el patrono sencillamente dispuso. Pero donde había sindicato, el patrono tuvo que llamar al sindicato y ponerse de acuerdo con la entrada a la hora abajo de repente, o la salida, o digamos que se tenía que llevar parte del trabajo. Iban a trabajar menos horas, pero parte del trabajo volvían a realizar en casa. Esos son cambios de condiciones. Entonces, para que eso se dé y quede establecido, necesitan un documento, firman un acta donde conviene todo eso. Ese es un convenio de aplicación particular. O sea, los convenios de aplicación particular resuelven casos así concretos, de diferente índole, por supuesto, pero que son de tipo laboral, ¿verdad? Entonces, los convenios de aplicación general se parecen un tanto a los pactos colectivos, regulan cuestiones un poco en general, ¿verdad? En Guatemala se ve con mucha frecuencia los convenios agrícolas, por ejemplo. Ahí se ven con mucha frecuencia. Si dice que con la cuestión, el artículo 214 hace referencia al artículo 374, porque ahí existen los convenios. El artículo 374, perdón, el artículo 374 dice lo siguiente: patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por medio del arreglo directo, con la sola intervención de ellos o con la de cualesquiera otros amigables componedores. Al efecto, los trabajadores pueden constituir consejos o comités ad hoc o permanentes en cada lugar de trabajo, compuestos por no más de 3 miembros, quienes se encargarán de plantear a los patronos o a los representantes de estos, verbalmente o por escrito, sus respectivas solicitudes. Aquí, digamos, está la figura de la coalición que yo les dije, porque el grupo de trabajadores que nombró representantes de la coalición, o sea, los trabajadores coaligados son los que se reúnen para nombrar representantes. Los representantes es el comité ad hoc, o consejo ad hoc, o comité permanente, que no va a ser de más de 3 personas, que van a representar al resto. El resto que está en esa reunión es la coalición, ¿verdad? Eso lo dijimos en su oportunidad. Dice, dichos consejos o comités harán siempre sus gestiones en forma atenta, y cuando así procedieren, el patrón o sus representantes no pueden negarse a recibirlos a la mayor brevedad que les sea posible. Eso es como quien dice, para que pueda haber un acercamiento, una negociación. Luego el 375, que es el otro que refiere algo, dice negociaciones, y ahí estamos hablando de que ya están negociando, ¿no?, de lo que piden los trabajadores. Cuando las negociaciones entre patronos y trabajadores conduzcan a un arreglo, aquí hablamos de arreglo, se levantará acta de lo acordado y se enviará copia auténtica a la Inspección General de Trabajo. Y dentro de las 24 horas
posteriores a su firma. Dice. La remisión la harán los patronos y en su efecto los trabajadores, sea directamente o por medio de autoridades políticas de trabajo. No habla mucho de lo que es un convenio, habla de la regla. El siguiente párrafo ya dice que es un acuerdo. Dice, los inspectores deben velar porque estos acuerdos no contraríen las disposiciones legales que protejan a los trabajadores y porque sean rigurosamente cumplidos por las partes. Y ya luego la de la contravención, o sea, digamos, de que no se cumple. Eso es todo lo que hay en cuanto a los convenios. El hecho es que no hay mucha regulación, pero por la forma en que está regulado el Código de Trabajo y al señalar que se aplican todos los principios que están ahí a los instrumentos que más adelante se habla, se le aplica toda la doctrina y y a veces algunas disposiciones a esos convenios. Les digo algunas veces porque no es que el convenio disponga que se le debe aplicar tal cosa, ni está siquiera en la parte de los contratos, ¿verdad? Pero el hecho es de que en el ámbito jurídico de trabajo hay tantos convenios, tal vez no tantos como pactos, pero sí es una cantidad enorme. O sea, hay trabajadores que no se organizan en sindicato y hacen convenios. Y muy eventualmente, pero a veces sucede que los sindicatos puede ser que firmen convenios. O sea, hacen convenios en lugar de un pacto porque pretenden determinada forma de aplicación de ese convenio, ¿verdad? Entonces, el convenio es más, digamos, da lugar a más creatividad y además a aplicarle muchas normas que van dirigidas al contrato y al pacto colectivo, ¿verdad? Regula, como les digo, si es un convenio de aplicación general, regula cuestiones desde que a quienes se aplica, qué calidades de trabajadores hay, puede ser que tenga disposiciones en cuanto a salarios, o sea, yo he visto convenios mucho más amplios y mucho más extensos en su contenido que algunos pactos colectivos, ¿verdad? Porque no hay límite. O sea, el pliego de peticiones o las peticiones que se plantean al patrono, digamos, pueden ser, digamos, una cantidad poca o puede ser muchas, ¿verdad? El artículo 377 refiere que el pliego de peticiones se puede presentar judicial también. Y en ese caso va a seguir el mismo trámite que se seguiría si fuera que se está queriendo obligar al patrono a que lo negocie, ¿verdad? Entonces, con eso podríamos decir que concluimos lo que son los contratos propiamente del ámbito laboral colectivo, ¿verdad? Yo no sé si hay algún comentario ahí, alguna duda que tenga alguien, compañeros. Bueno, si no hubiera nada más que comentar, entonces demos por concluida la clase. El día viernes no nos vamos a ver, pero digamos a las 8 y a las 6:30 pueden abrir su comprobación de lectura, compañeros. Por el sistema, de todos modos, les voy a mandar una nota ahí de recordatorio. Gracias, Lick. Que tenga Gracias, feliz noche. licenciado. Feliz Vale, noche, que compañero. descanse. Feliz noche, compañeros. Igualmente.